No sé si están apagados.
Buenos días. ¿Me están escuchando? Quería confirmar. Hola, Que se escucha mi audio. se escucha. Sí, perfecto. Buenos días. Bueno, les habla. Excelente. Creo que estaba hablando solo hace un ratito, así que tenía problemas con mi audio. Les habla José Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena. Bienvenidos el día de hoy a este nuevo webinar, que en este caso será sobre economía naranja en Colombia, exención de renta por 7 años y beneficios de inversión. Para esta actividad contaremos con importantes expositores y quienes tienen experiencia y conocimiento acerca de los beneficios que existen para las compañías en los sectores de economía naranja, y también con la finalidad de entender cuáles son aquellas empresas que pertenecen o que eventualmente estarían enmarcadas dentro del espectro de economía naranja y quienes pudiesen eventualmente acceder a estos beneficios. Entonces, como decía anteriormente, tenemos importantes expositores el día de hoy. En primer lugar, presento a Francisco González, ingeniero electrónico, experto en gestión de patentes, con maestría en tecnologías de información y seguridad de información, parte del equipo de propiedad intelectual, industrial y tecnología de la firma de abogados Cárdenas Stentons, Cárdenas y Cárdenas. Así que muchas gracias por acompañarnos, Francisco. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Por otra parte, también tenemos a Daniel Acosta, quien es director de innovación y co-founder de la Galma Tech, con magíster en gerencia de innovación y emprendimiento de la Universidad de Manchester, y abogado financiero egresado de la Universidad de los Andes, y quien también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Legal Tech. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. José, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias. Por otra parte, y finalmente, presentar a Fabiana Costa, quien es Managing Partner de Legal Alma, es LLM en Tributación Internacional de la Universidad de Leiden, y abogado tributario egresado de la Universidad de los Andes, y quien también trabajó en EY Colombia. Muchas gracias, Fabián, también por acompañarnos. Y entiendo de que vamos a comenzar contigo la presentación, ¿cierto? José, buenos días. ¿Cómo va todo? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Cámara Colombo-Chilena. Muchas gracias a Denton. Daniel Acosta, director de innovación de la firma, va a hacer los honores de empezar esta conferencia. Entonces le voy a ceder su palabra para que empiece a exponer. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero mencionar que el tema de la economía naranja en Colombia ha cobrado bastante relevancia de la mano del presidente actual Iván Duque, trayendo un esquema, un modelo económico diferente a lo que tradicionalmente Colombia había estado acostumbrado, ¿no? Es decir, se propone una nueva alternativa para una generación de ingresos, para una generación de empleo, para un motor de desarrollo económico que se desprende un poco de esa noción de commodities, de petróleo, y también empieza a centrarnos un poco más en actividades diferentes, actividades creativas, actividades tecnológicas, como veremos ahorita en breves minutos. Y por eso digamos que el gobierno le ha dado una trascendencia importante al tema. Entonces, un poco ahora la explicación va a partir de lo que es la economía naranja, cuáles son esos beneficios que trae la economía naranja de forma general, y nos centraremos en un tema tributario que puede ser clave dentro de ese esquema que el gobierno está planteando, que es la exención de renta por 7 años para este tipo de empresas. Entonces, pues para comenzar, simplemente mencionar que el desarrollo, que la economía naranja es un modelo de desarrollo económico, como les mencionaba,
que básicamente está dirigido a tanto emprendedores como inversionistas extranjeros que hagan parte de esas actividades naranja. Ya miraremos cuáles son esas actividades naranja. Y que básicamente son actividades que también pueden estar sujetas a unos derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces hay diferentes formas mediante las cuales el gobierno está promoviendo este tipo de actividades. Unas de ellas son capacitaciones y generación de conocimiento, por ejemplo. Esto, digamos que la economía naranja es una red articulada de diferentes actores del Estado y del gobierno para ofrecer los diferentes servicios que les menciono. Entonces, por ejemplo, el SENA, que es una institución educativa pública, tiene, digamos, un enfoque muy importante en temas de capacitación y generación de conocimiento. También hablamos de incentivos y financiamiento a través de los bancos de segundo piso de redescuento como Bancoldex, Indeter, que crean líneas de crédito importantes con unas tasas subsidiadas por el gobierno para ciertos tipos económicos o de actividades económicas para fomentar su desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos líneas de descuento dirigidas a la industria cinematográfica, tenemos líneas de redescuento enfocadas en por la promoción del patrimonio cultural, etc. También un tema de asistencia técnica, que también va muy de la mano con este tema de capacitaciones, y es tratar de superar esas barreras que los emprendedores o los inversionistas se encuentran dentro del desarrollo de los modelos de negocio de actividades naranjas. Y por último, el tema de beneficios tributarios, donde básicamente vemos, aparte, digamos, del tema del beneficio de la exención de renta, que es el que nos encontramos acá, ciertos beneficios para industrias puntuales como la industria cinematográfica. Por eso es que últimamente, en los últimos años, hemos visto porque ciertas compañías pues, de cinematográficas como Hollywood y entre otras han venido al país a hacer grabaciones importantes. Entonces, como les decía, la idea es enfocarnos en este beneficio de la economía naranja, de la exención de renta, que pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, ¿de qué se trata este incentivo? Este incentivo básicamente es una extensión por 7 años al impuesto de renta. En Colombia el impuesto de renta está aproximadamente en un 32%, como un porcentaje general, que básicamente sería un pago de 0 pesos por este valor sobre la utilidad antes de impuestos. No, es con las estimaciones que nosotros hacemos y las proyecciones de ingresos máximos que permite, ya hablaremos de esos requisitos, pero con las proyecciones de ingresos máximos que el gobierno ha trazado para las actividades naranjas, un negocio puede llegar a ahorrarse hasta 2.500 millones de pesos o 715.000 dólares en estos 7 años de exención. Entonces no estamos hablando de una suma despreciable, es una suma bastante importante que puede significar, sobre todo hoy en día, con toda la incertidumbre que existe alrededor del COVID, pues una oportunidad de ventaja competitiva y de mejora operacional bastante importante. Y básicamente ese incentivo se adquiere a través de una solicitud de un proyecto de inversión que se debe hacer a un comité constituido por el gobierno nacional que se llama el Comité de Economía Naranja, que es un órgano vinculado al Ministerio de Cultura y quien es el que finalmente decidirá la viabilidad de ese proyecto mediante un acto administrativo que es una resolución indicando por qué se aprueba o por qué no se aprueba el beneficio. Ahí de pronto es importante señalar que, como veremos ahorita en un momento, en los diferentes plazos que el gobierno otorga para solicitar el beneficio, en caso en que el gobierno decida no otorgarlo en una oportunidad, no quiere decir que la empresa pueda volver a presentar el proyecto nuevamente. Entonces, digamos que existe esa posibilidad de subsanar de pronto las observaciones que se plantean y adquirir el beneficio. Entonces, ¿cuáles son esas actividades naranjas? ¿A quién está dirigido todo este modelo económico y estratégico del gobierno? Básicamente están divididas en 3 categorías. Una primera categoría que corresponde a un tema artístico y patrimonial, frente a temas de artes visuales, artes escénicas como temas de teatro, pintura, y también un tema de turismo y patrimonio cultural. El tema de turismo y este tipo de actividades están desarrolladas dentro de los códigos CIU, que son unos códigos que tiene la autoridad tributaria acá en Colombia, para la clasificación de las actividades económicas de las empresas. Entonces todos, digamos, estas actividades tienen esos códigos asignados y es ahí donde las empresas deben tener esa clasificación para cumplir uno de los requisitos.
El tema de la cultura y el tema del turismo está desarrollado de forma un poco particular, al igual que el tema deportivo. Estos, digamos que dentro de la normativa tienen un desarrollo más específico que no necesariamente involucra esas actividades que les mencionaba, esas clasificaciones económicas, sino un desarrollo más puntual que el gobierno quiere dar. Es decir, este tema de turismo se une a la protección del patrimonio cultural inmaterial o material de Colombia, a la explotación de esos materiales, al cuidado de esos recursos naturales, a la explotación de la gastronomía de las diferentes regiones del país, etcétera. Entonces, digamos que es un concepto amplio que vale la pena, digamos, estudiar en detalle, al igual que el tema deportivo. Ahí entran hasta las actividades de pausas activas que pueden realizar las empresas, hasta los clubes deportivos de fútbol, por darles un ejemplo. Entonces tenemos esas actividades de patrimonio, también tenemos las industrias culturales, que son las que se centran más en todo el tema de desarrollo artístico desde la perspectiva cinematográfica y editorial. Entonces la producción de cine, la producción de productos televisivos y la producción también de libros, al igual que el cuidado de bibliotecas públicas también entrarían dentro de estas categorías. Y finalmente un tema de industrias creativas enfocadas a desarrollos tecnológicos, que esto digamos que rompe también un poco ese paradigma de la cultura tradicional, como entendida como una parte artística y también como un motor de economía, el desarrollo de tecnologías, en donde se involucra, digamos, esta nueva perspectiva de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos empresas que desarrollan software, empresas que ofrecen servicios tecnológicos, etc. Y entonces, pues vemos que existe un incentivo tributario para este tipo de actividades que generan un valor agregado, ¿no? En términos, digámoslo así, creativos y tecnológicos, como lo mencionábamos, donde podrían entonces este tipo de actividades entrar a aplicar el beneficio. Por acá hay una pregunta. Las industrias musicales también estarían incluidas. Las industrias musicales también están incluidas. El desarrollo dentro de esa industria cultural también está la industria fonográfica, que es donde entra toda la producción musical. Llámese producción en salas de edición o también, digámoslo así, el componente artístico del cantante. Entonces, digamos que esos dos aristas también estarían comprendidas. La comercialización de instrumentos, el tema de la comercialización es un poco, digámoslo así, difusos. En la norma no existe una clasificación expresa de comercialización, tanto por ejemplo de temas o instrumentos musicales, como podría ser la comercialización de productos a través de internet, que también, digamos, muchos clientes preguntan eso. Tocaría entrar a analizar muy bien el modelo de negocio. Digamos que no se trata de una clasificación exclusiva dentro de unas actividades económicas, sino también se trata de entender el modelo de negocio, cuál es ese valor agregado que se ofrece detrás, para ver si podrían cuadrar en alguna de este tipo de actividades. Pero en principio esa comercialización no estaría incluida. Entonces, en la siguiente diapositiva ya podemos observar cuáles son esos requisitos que les mencionaba. Entonces, básicamente partimos de 6 requisitos importantes. Uno es tener una sociedad con un domicilio en Colombia. Esa sociedad debe tener un objeto social exclusivo de economía naranja. ¿Sí? Entonces, no podemos tener una sociedad que se dedique tanto a temas fonográficos como a no sé, algunas de las actividades que no estén comprendidas dentro de esa actividad naranja, ¿no? Como el otorgamiento de préstamos a ese tipo de industrias, por ejemplo. No puede tener una actividad económica diferente. El comienzo de la actividad económica debe ser antes del 2021. Y bueno, ahorita hago una precisión sobre el tema de las fechas. Y ya después vienen las proyecciones o los requisitos financieros de la aplicación. Debe haber una generación mínima de 3 empleos, una generación mínima de empleo que deben ser en mínimo 3 durante esos 7 años de vida, pero ese empleo dependerá de unos rubros de ingresos que más adelante analizaremos. Habrá una inversión mínima en 3 años. Esa inversión mínima se tiene que generar durante los 3 primeros años, puede ser en cualquiera de los 3, puede ser en el primer año, en el último año, puede ser dividida de esos valores que aparecen ahí, aproximadamente 160 millones de pesos, que corresponden a $44.500. Estos pues, son cifras redondeadas aproximadas. Y hay un límite
establecido para este tipo de empresas en términos de ingresos brutos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la proyección financiera que se le presente al comité y obviamente en el cumplimiento de esos requisitos en caso de que el beneficio sea otorgado, los ingresos brutos de la empresa solicitante no van a poder superar anualmente estos límites que aparecen acá, que son aproximadamente nuevamente 2.850 millones, $800.000 anuales. En caso de que se superen estos montos de ingresos, entonces tendremos o seguramente se perderá el beneficio y pues será importante tener una planeación fiscal para el efecto, ¿no? Ya en la siguiente diapositiva, entonces, miramos cuáles son los plazos para aplicar. Como yo les decía, el gobierno abre ciertas ventanas o periodos de tiempo donde las empresas pueden hacer solicitudes. El primero de esos periodos ya pasó, fue en marzo de este año, y ya estamos en el segundo, ya vamos en la mitad del segundo periodo que termina el 30 de julio. La tercera ventana que hasta ahora el gobierno ha programado es en octubre de 2031. Si ustedes veían ahorita en la presentación anterior, perdón, octubre 31, ustedes veían en la diapositiva anterior, yo les decía que la actividad económica tiene que iniciar, digamos, antes de 2021. Entonces, aún, digamos, no está claro si de pronto el gobierno va a abrir más oportunidades de aplicación durante el otro año o no. Por ahora, lo que tenemos son estos tres plazos, uno que ya ocurrió, y pues en la mitad que vamos de uno. Entonces, digamos que los términos ya van corriendo y es importante pues que las empresas también estén en conocimiento de todo este esquema económico para que puedan aprovechar este beneficio. Muy bien, entonces, ¿cómo es ese pipeline de aplicación? ¿Cómo es, digamos, esa hoja de ruta para aplicar? Básicamente tiene que haber un diagnóstico que se debe efectuar en el momento inicial de la empresa para determinar si se deben hacer algunos ajustes a la aplicación. Por ejemplo, el tema de las actividades, ¿no? Es decir, si se debe hacer una modificación a las actividades económicas registradas, si se debe hacer una modificación al objeto social de la empresa, etc. Después de eso se tiene que preparar toda la documentación legal, contable y financiera, que son los documentos que exige el comité, para, digamos, tener claras esas proyecciones de ingresos que les comentaba, esas proyecciones de inversión que les comentaba, esa generación de empleo, cómo se va a hacer, en qué momento se va a hacer, etcétera. Toda esa documentación toca entregar. Si es una empresa constituida, toca entregar estados financieros que reflejen la situación anterior a la aplicación, etcétera. Se lleva a cabo el proceso de aplicación ante el Comité de Economía Naranja y eso pues nos dará una respuesta. La respuesta, digamos que positiva, puede ser positiva o negativa, y en caso de que sea positiva, pues esa proyección financiera del negocio va a cobrar valor, no solo para entender cuál es el beneficio que se está logrando, sino también para tener claros esos límites que les comentaba durante el beneficio, ¿no? Es decir, no se trata solo de aplicar y obtener el beneficio, sino también de tener la claridad de que durante esos 7 años se van a cumplir con esos límites y esos rubros solicitados por el gobierno para que no se vaya a perder en cualquier momento. En cualquier momento de incumplimiento, el gobierno podría básicamente retirar el beneficio. Y entonces, digamos de esa manera, el pipeline también cierra con un tema de acompañamiento que es muy importante y digamos, de seguimiento a esas métricas y límites y restricciones que el gobierno impone y pues requisitos también para que no se vaya a perder el beneficio. Muy bien, entonces, ¿cuál es el checklist que uno debería hacer para hacer la aplicación? Primero, una clasificación del modelo de las actividades naranjas, es decir, entender si el modelo de negocio podría enmarcarse dentro de alguna de las actividades que les comenté. En segundo lugar, realizar esa proyección financiera de los 7 años, que nos permitirá entonces abrir, digamos, la explicación de cómo se va a estimar esa inversión y cómo se ejecutará en ese plazo de 3 años, cómo se proyecta la creación de esos empleos, como les decía, dependiendo de ciertos rubros. Entonces será importante incluir dentro de esa proyección financiera el número de empleos requeridos por el Estado, y proceder al diligenciamiento y a completar los formularios que se encuentran dentro del aplicativo de Economía Naranja, que básicamente son temas de contabilidad y de representación legal sobre la situación anterior o de la situación, digamos, nueva de la sociedad. Digamos que aquí hay una particularidad, es que uno puede crear un vehículo jurídico para aplicar a este beneficio, no necesariamente tiene que ser una sociedad constituida.
con anterioridad. Es decir. Y finalmente, pues la presentación del proyecto ante el Comité de Economía Naranja. Estos son los 6 pasos relevantes que se deben tener en cuenta para la aplicación. Bueno, continuando entonces con la discusión, hay que resaltar ciertos puntos que son muy importantes para la economía naranja. Uno, que tenemos un límite en cuanto al monto de ingresos brutos, es decir, no se tiene en cuenta si hay devoluciones o descuentos, simplemente es lo que se reciba. Ese límite de 2.848 millones de pesos, en caso de que se pase, uno perdería el beneficio desde el momento en que uno lo supera hasta la finalización de los 7 años. Por eso que es tan relevante que uno tenga en cuenta estos requisitos. El segundo requisito relevante que quiero que tengan en cuenta es que tiene que hacerse una inversión aproximada de 150 millones de pesos en 3 años. También esto tiene que cumplirse. Cuando uno presenta la solicitud ante el Comité de la Economía Naranja, uno en la proyección financiera, uno también tiene que incluir cómo va a materializar esa inversión, porque solo se puede hacer en unos rubros establecidos en la norma. Por otro lado, vamos a tener un margen muy importante, que es el de los empleos, porque cada vez que nosotros superemos cierto monto de ingresos, tenemos que tener contratados cierto número de empleados. Y finalmente, también tendrá que tenerse en cuenta que la actividad tiene que ser exclusiva, es decir, la compañía no podrá dedicarse a algo diferente a esa actividad de la economía naranja. Con esto en mente, digamos que lo que nosotros en esta sección de la presentación queremos llamar la atención es que la economía naranja por sí sola, o el beneficio como tal de la exenta, no puede subsistir si uno no tiene una buena preparación fiscal. Entonces, para empezar por los empleos, quiero que se centren en los límites que establece la norma para generar como tal estos empleos que tienen que ser por contratación directa, es decir, a través de contrato laboral y que tiene que tener vocación de permanencia. No puede ser, por ejemplo, un contrato de obra o labor o un contrato de prestación de servicios, porque la norma expresamente establece que tiene que ser un contrato laboral. Estos empleos que vamos a tener que contratar también tienen que relacionarse específicamente con la economía naranja. Y esto es sumamente relevante, porque si uno tiene un empleo, por ejemplo, de un director, que no es un empleo de la economía naranja, este no entrará a contar dentro de los empleos mínimos propios de este régimen. Entonces, por eso uno tiene que tener sumo cuidado al momento de analizar este beneficio y de cómo lo vamos a utilizar, porque digamos que cuando uno se pone a pensar, si yo tengo en la norma una exigencia de que contrate 3 empleados en el primer rango, haciendo referencia a este inicial, pues básicamente, dependiendo también del salario que yo les vaya a pagar, puede que el beneficio se me vaya en el costo. Cuando uno tiene una renta exenta, lo importante es que uno básicamente esos ingresos se califiquen como tal y que la compañía en este sentido no tenga unos costos muy elevados, porque si tiene unos costos muy elevados, pues la utilidad será muy pequeña y digamos que no estaremos aprovechando el beneficio al máximo. ¿Y por qué lo relaciono con el tema de los empleos? Porque supongan que uno tiene un empleado y uno le tiene un salario integral, digamos que el salario integral es de 10 millones para hacer números cerrados. Esto significaría casi 300 millones de pesos en esos 3 empleos al año. Entonces, digamos que ahí no se estaría ganando nada por el beneficio. Es por esta razón que uno tiene que tener una buena planeación fiscal con el beneficio, porque por sí solo, digamos que podría no volverse tan interesante si uno no tiene una buena asesoría. Esto va a pasar en todos los rangos. Entonces, en el primero de los rangos, pues serán los 3 empleados, que va a estar los 200 millones. Y los rangos están establecidos para que se respeten estos límites y se tengan que contratar estas plazas. ¿Por qué digo plazas? Porque los empleos que está exigiendo la norma podrán cumplirse si uno tuvo, por ejemplo, 4 empleados en el año, pero sumados a esos 4 empleados, cada uno tiene que cumplir 365 días por contratación directa. Digamos que esto sí es lo más relevante.
sea, no es que yo no pueda tener el caso en que un empleado a mí me renuncie, no. Lo que sucede es que yo tengo que cumplir con la plaza, es decir, con los días que cada uno de estos empleados va a tener que elaborar en las actividades directamente relacionadas con la economía naranja. Como es normal en Colombia, las normas están escritas con los codos, y cuando uno va a mirar la norma, está establecido estos límites en VTs. Entonces, para quien se fijó, estos límites tienen un gap entre montos en pesos cuando uno lo convierte de VT a pesos. No es que, digamos que acá hay un vacío y si yo estoy en la mitad, pues no voy a poder cumplir con el beneficio. Digamos que yo tenga 213.643.000 pesos. Ustedes se dan cuenta, el límite más bajo y el límite donde empieza de 4 empleados, existe un gap. Pues básicamente lo que uno acá tendría que interpretar es que hasta que uno cumpla el límite más bajo en cada uno de los renglones, es cuando se le exige que uno contrate a estos empleos. Estos empleos deben ser personas colombianas, realmente la norma no lo establece, pero la intención como tal del legislador al haber expedido este beneficio es justamente que se genere una contratación en Colombia. Pero, como la norma no lo establece expresamente, se ha interpretado que podrían ser inclusive extranjeros, pero tienen que ser contratados laboralmente, por lo que tendrán que tramitar toda la visa y todo el tema de la residencia para que puedan ser contratados. Estos empleos no puede, digamos, acreditarse alguno si se trata del representante legal o si se tratan de cargos directivos. Miren acá. Por eso es que, digamos que establecemos que en el caso en que nosotros tengamos el representante legal y sea contratado por la misma empresa, pues este no entraría a sumar dentro de los 3 empleos. Entonces, esto también tendrá que ser mirado con cuidado. Frente al objeto exclusivo de la economía naranja, entonces, nosotros acá estamos viendo algunos límites que tenemos que respetar, pero lo importante, además de respetarlo, es que uno sepa cómo utilizarlos. Entonces, si a nosotros nos está estableciendo la norma que tenemos que tener 3 empleos de la economía naranja, y yo les estoy diciendo es que lo mejor que pueden hacer es que los costos de esos empleos sean muy bajos. Lo que es normal cuando uno tiene una empresa de la economía naranja es que uno abra un vehículo jurídico nuevo. Y la razón es sencilla, que si uno tiene una sociedad en curso, por más de que uno se gane la renta exenta, si uno tiene unos costos muy elevados o uno tiene empleos anteriores a la resolución de conformidad que a uno le otorga el Comité de la Economía Naranja, lo que va a suceder es que eso no se va a entrar a contar. Entonces, nuestra recomendación cuando uno aplica la economía naranja es que en lo posible lo hagan a través de un vehículo jurídico nuevo, es decir, a través de una nueva sociedad. Así, en las diapositivas, nosotros lo estamos estableciendo como nueva compañía. El objeto social exclusivo hace que si uno tiene una sociedad en marcha, por ejemplo, que se dedique a la creación de software, pero también se dedica a prestar servicios de educación no formal, pues que si tiene 2 actividades no podría ser acreedora del beneficio, y si la DIAN llega, digamos que a fiscalizar y a darse cuenta de este hecho, se perdería el beneficio. La DIAN está siendo autorizada, como es un beneficio de renta, para poder fiscalizar a las personas que tengan este beneficio de la exención. Si esto es así, como les decía, pues lo mejor que uno podría llegar a hacer es que si uno tiene ya una compañía abierta y uno quiere acreditarse, es que a través de esa nueva compañía que se va a acreditar a la economía naranja, se deje exclusivamente la actividad que es acreedora del beneficio y que las demás actividades queden en la sociedad que ya estaba constituida. Y si no hay constituida ninguna de las dos, lo normal que va a ser acá recomendable es que tengan 2 vehículos por esta razón, ¿sí? Mientras que la matriz será recomendable atribuir todos los empleos que tengan un alto pago de salario. En la compañía nueva, lo recomendable sería que sean los empleos que tengan relación directa con la economía naranja, pero que no representen dentro del PIG un costo muy alto. Porque otra vez, la renta exenta, como es exenta, no le importa si no tiene costos, porque igualmente uno va a tener que tributar, ¿sí?, con un 0%. Entonces, lo más recomendable sería que la matriz sea quien absorbe la mayoría de los costos, mientras que a Nico se le deje unos costos residuales muy bajos para que el beneficio sea lo más conveniente para las empresas.
digamos que objeto social exclusivo también da lugar a que uno tenga sumo cuidado para aprovechar todos los beneficios que se establecen de forma fiscal. Porque la mayoría de los beneficios de la economía naranja, además de que si uno tiene la resolución de conformidad van a tener la renta exenta, tienen otros beneficios en otra serie de impuestos. Por ejemplo, podemos hablar de una exclusión de IVA para la creación de páginas web, para el alojamiento en la nube de información, para aquellos que presten servicios con un alto contenido digital, ¿sí? Entonces, todo esto da lugar a que la planeación al momento de incorporar como tal una sociedad al organigrama del grupo, porque cuando uno aplica la economía naranja, lo recomendable es que haya dos empresas, ya se considera un grupo, exista como tal una buena convivencia fiscal en las dos sociedades y aprovechar al máximo sus beneficios. Como les decía también, otro de los hitos relevantes en cuanto a los requisitos es los requisitos de inversión. Se tiene que llevar a cabo una inversión en 3 años de 156 millones de pesos aproximadamente, y esta se puede hacer en 3 ítems establecidos en el artículo 235-2 y en el decreto 286 de 2020, que son los que están mencionados acá, que es adquisición de propiedad, planta y equipo, adquisición de activos intangibles separadamente y costos en el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Como les comentaba, lo importante acá no es llenarse de costos. Si uno adquiere propiedad, planta y equipo, normalmente la propiedad, planta y equipo, al constituirse como un activo fijo, no se costea, es decir, en el periodo no se lleva el costo, sino que se activa y se deprecia por las reglas del estatuto tributario en el artículo 137. Es decir, podría ser para equipos de cómputo o de oficina 5 años y para equipos, por ejemplo, maquinaria, por 10 años. No es lo ideal, en mi criterio, adquirir propiedad, planta y equipo en las sociedades de la economía naranja. Y el sentido de esto es que la mayoría de los costos podrían llegar a derivarse de esta depreciación de estos activos fijos. En este sentido, la recomendación sería que las inversiones se lleven a cabo en lo posible en los otros 2 sitios. El primero, activo intangible separadamente. ¿Qué es eso? Pueden existir intangibles formados internamente e intangibles adquiridos separadamente. Cuando uno habla de un activo formado, el activo formado internamente es cuando uno ha venido, por ejemplo, creando una cartera de clientes. Esa cartera de clientes, que es un intangible, que es algo que yo no puedo ver ni tocar, pero puedo valorar para efectos económicos, no tiene un costo fiscal. Es decir, si yo lo vendo, todo va a ser ingreso. Entonces la norma lo que me está diciendo acá es que esa inversión no la puedo llevar a cabo en activos intangibles que yo he formado. Porque si yo lo llevo de esta forma, básicamente yo le estaría haciendo un poco de quite a la intención del legislador, y es que uno haga inversiones en tecnología en el país, porque la mayoría de intangibles pues, son de carácter netamente tecnológico. No obstante, hay activos intangibles muy relevantes que son relacionados con la propiedad intelectual, y es por esta razón que Francisco de Denton nos va a hablar a continuación de estos temas y por qué cobra esto importancia en este tema. Un intangible adquirido separadamente, por ejemplo, podría llegar a ser el registro de una marca. Por ejemplo, podría ser la adquisición de un proceso de propiedad intelectual, un know-how. Esto podría llegar a suceder, pero no puede hacerse con los vinculados por control de capital. Es decir, si yo tengo una estructura en la cual la matriz tiene un control por composición de capital, es decir, son los mismos accionistas o la matriz es el accionista, no podría como tal adquirir de mi matriz ninguno de estos sitios. Lo mismo vuelve a pasar, la planeación tributaria tiene que llevar a que si yo le quiero adquirir algunos de mis vinculados estos ítems, pues yo debería tener en cuenta que no podrán tener vinculación por composición de capital. Finalmente,
otro de los aspectos importantes en la inversión a mencionar es que se podrá hacer inversiones en desarrollo de proyectos de investigación e innovación, ¿sí? Que son el desarrollo de innovación y tecnología. Esto es, digamos que, mi recomendación personal en cuanto a las inversiones que se tienen que realizar, porque los mismos salarios que yo le pago a las personas, si tienen una relación directa con ciencia y tecnología, que es el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, del artículo 74 del Estatuto Tributario, ahí está la lista, y en el artículo 34-1, pues yo podré acreditar con el mismo pago del salario el cumplimiento de la inversión. Si esto sucede de esta forma y yo lo hago con sumo cuidado, pues básicamente yo no tendré que invertir en propiedad de equipo ni activos intangibles separadamente, porque los mismos salarios que yo le voy a pagar a las personas, desde que estén haciendo desarrollo de este tipo de proyectos, me van a ayudar a llevar a cabo esta inversión. ¿Qué es lo relevante en este punto? Que yo no podría costear esos salarios, es decir, yo no me lo podría llevar en el periodo como costo, y tampoco, pues, digamos, al final es recomendable, por la misma razón que yo estoy teniendo es una renta exenta, sino que yo active como una inversión esos salarios que yo le estoy pagando a las personas. De esta manera, yo puedo cumplir con esta inversión mínima, y esto sería, digamos, que lo más óptimo desde la perspectiva fiscal. Siguiente. Acá hay un problema que ha sido, digamos que, objeto de mucha discusión por la academia, y es el hecho de que cuando yo tengo una empresa que tiene una renta exenta, por regla general, porque hay excepciones, cuando yo reparto la utilidad, esos dividendos son grabados en cabeza del accionista. En Colombia nosotros tenemos dos tarifas al momento de repartir dividendos. La primera es la que uno aplica en el caso en que la utilidad derivada de la operación no hubiera sido grabada en cabeza de la sociedad. Esta es la establecida en el artículo 48-49, que se llama el máximo común distribuible. ¿Qué hace este cálculo? Este cálculo establece, o lo que quiere ver es que si yo grabé con el impuesto sobre la renta la utilidad en cabeza de la sociedad, no se grave al momento en que yo lo reparto al accionista. Es decir, el accionista recibiría en principio su utilidad como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. No obstante, como estamos hablando de una renta exenta, en ningún caso esto va a suceder. Entonces, cuando yo reparta dividendos, por regla general en la economía naranja, estos dividendos, cuando se los pague el accionista, va a ser grabada con esta primera tarifa de retención, que es del 32%, porque es la que concuerda con la tarifa de renta para las sociedades nacionales. Si ustedes se dan cuenta, si yo tengo una empresa de la economía naranja, en donde yo les estoy diciendo es que a mí no me interesa tener costos, pues yo voy a tener una utilidad muy elevada, y por tanto, la utilidad, si yo la decreto y reparto a los accionistas, va a estar grabada con un 32%. Conclusión, no hice nada. Adicionalmente, los dividendos en Colombia tienen otro gravamen adicional que se llama el impuesto a los dividendos. Cuando yo, después de haber hecho el cálculo del artículo 48-49 que me estaba refiriendo, es decir, cuando le aplico la tarifa del 32 como retención en la fuente, al momento de la distribución del accionista, también procede una tarifa adicional. Cuando son sociedades, la tarifa es del 7.5, trasladable al accionista persona natural cuando le sea repartido, o del 10% cuando el accionista es una persona física. ¿Esto qué quiere decir? Que si esta sociedad, por ejemplo, tuviera un accionista persona natural y dos accionistas que son sociedades, en este caso una subsidiaria y la matriz, lo que yo tendría que considerar es que si yo le reparto al accionista, además de que le tengo que imponer una tarifa del 32, al remanente yo le tengo que poner una tarifa adicional del 10%. Miren que casi es una tributación efectiva del 40%. Es decir, no me sirvió de nada el beneficio de la economía naranja. Lo mismo sucedería si yo lo reparto a esas entidades que están acá, porque además de que tengo que practicar el 32%, yo les tengo que practicar el 7.5 trasladado.
¿Listo? Miren acá que es, digamos que algo perverso que no se contempla en la norma, pero lo bueno es que se puede mitigar. ¿Cuál es la recomendación que nosotros hacemos para mitigar este hecho de esta retención? Uno, si uno está pensando en repartirle a una sociedad los dividendos propios de la economía naranja, para que a uno no le aplique esta tarifa de retención tan alta, lo que uno tendría que hacer es aprovechar el beneficio del grupo empresarial. Normalmente las empresas le corren al grupo empresarial, porque el grupo empresarial supone declarar que todas estas empresas que están aquí son parte de las mismas personas controlantes, es decir, que tienen una unidad de propósito y dirección. No obstante, le tienen miedo es porque tiene una carga operativa grande en la medida en que se tienen que consolidar los estados financieros. Pero si nosotros lo vemos desde la perspectiva económica, y si tenemos una empresa de la economía naranja, y uno consolida un grupo empresarial, haría que no sea aplicable la retención en la fuente al momento de distribuir las utilidades. Esto ya de por sí supondría un gran beneficio, porque ahí sí, yo reparto la utilidad y no es grabada en la sociedad, y tampoco será grabada al momento de repartir al accionista. Entonces, digamos que alternativa para mitigar esto, consoliden un grupo empresarial. Esto es un registro que se corre ante la Cámara de Comercio. Realmente es algo muy sencillo y se informa a la Superintendencia de Sociedades. Segundo, ¿cómo también puedo mitigar esta tarifa tan elevada al momento de repartir los dividendos? Si se trata de una persona natural, las personas naturales en Colombia y en el mundo tienen tarifas marginales, es decir, tienen una tabla que dependiendo del nivel que estén recibiendo de ingresos, será grabado con una tarifa diferente. En Colombia, el artículo 241 establece unas tarifas marginales para las personas naturales que comienzan en el 19% y terminan en el 39%. Si esto es así, ¿cuál es el margen que está entre el 0 y el 19? Porque este es el que me sirve a mí para efectos de distribuir dividendos no grabados al accionista. Y este es el que está mencionado acá para el 2020, que son más o menos 95 millones de pesos. Entonces, si yo soy una persona natural, lo ideal sería no repartirle ingresos superiores a esto para que no sea grabado. Sería otra alternativa de planeación. Si ya se sube, pues lo mejor es que no se les reparte a una persona natural, sino que entre la persona natural y la sociedad se cree un vehículo jurídico con el propósito de que se consolide también el grupo empresarial y la sociedad sea que reciba esa utilidad como exenta o sin lugar a retención en la fuente por dividendos. ¿Qué otro mecanismo yo puedo implementar desde la perspectiva fiscal para poder aprovechar al máximo la economía naranja? No decretar dividendos, sino reinvertirlos. Podría ser una opción. Si yo tengo dos vehículos, como es la recomendación que he venido dando, pues si yo estoy teniendo una utilidad acumulada en la sociedad de la economía naranja, lo importante de esta sociedad sería que es la que haga las inversiones para que esa utilidad no sea grabada al momento de repartición. Eso podría también llegar a ser una buena opción. Y finalmente sería coger esos dividendos sin decretar y empezarlos a capitalizar, es decir, empezar a incrementar el capital social de la compañía con el propósito de que otra vez no tengamos que sufrir por esta retención. Aquí la recomendación más relevante sería utilicen el grupo empresarial, asesórense para que se puedan consolidar los estados financieros de manera correcta y se cumplan con las normas internacionales de contabilidad o NIF, porque aquí eso se tiene que registrar como una inversión por la NIF número 11. Finalmente, ¿qué otra recomendación damos en la economía naranja? Esta planeación es un poco más compleja y parte de los mecanismos establecidos en la norma fiscal para los contratos de colaboración empresarial. Los contratos de colaboración empresarial, para que se hagan una idea, son los llamados a nivel internacional joint ventures. Estos contratos de colaboración empresarial, que la colaboración empresarial es el género, tiene varias subespecies y para que lo entiendan puedo mencionar las uniones temporales, los consorcios y los contratos de cuentas de participación, así como los de administración delegada. En este caso vamos a hablar particularmente de los contratos de cuentas de participación porque los contratos de cuentas de participación representan un importante beneficio fiscal. Y es que al momento en que yo le reparto al participio oculto su participación, no habrá lugar a IVA
ni a retención en la fuente. Entonces, ¿cómo funcionaría este contrato de cuentas de participación? El contrato de cuentas de participación es un acuerdo que se da entre dos o más partes, y la idea, o digamos que cuál es el antecedente que viene detrás de esta figura, y es que hay dos sociedades o dos personas que quieren adelantar un negocio con un cliente, pero no quieren constituir una persona jurídica separada. Los contratos de cuentas de participación lo que hacen es que estas dos empresas, por ejemplo, aquí en nuestro ejemplo, esta de la economía naranja y la matriz que existía antes, se asocian a través de este vehículo comercial con el objetivo de que a los clientes finales cada una de estas empresas aporte una participación para venderles algo o prestarles un servicio. En los contratos de cuentas de participación se nombra un partícipe gestor y un partícipe oculto. No es que sea oculto ante la DIAN, se dice oculto es porque no da la cara en cuanto a la facturación. Es decir, si el gestor es el que factura y la matriz está aportando, por ejemplo, lo que tiene que ver, pongámonos en un ejemplo de diseño de economía naranja, aporta como tal los materiales, ¿sí? Porque es una empresa que se dedica a hacer el diseño de casas innovadoras a través de materiales reciclados, por ejemplo, y la NIUCO aporta los diseños, ¿sí? Si esto pasa, lo que digamos que en mi ejemplo estoy diciendo es que si con el material del diseño se elabora la casa al cliente final, ¿sí? Pues las empresas no es que se estén prestando un servicio en sí. Entonces lo que haría el contrato de cuentas de participación es que esta sociedad cobraría directamente, claro, acá sí genera el IVA al cliente final, si es un contrato de obra pues será IVA con la base gravable especial de la IU, y el cliente al momento del pago le practicará la retención en la fuente. ¿Dónde está el beneficio? Que si el material valió el 50% de la participación en la venta de esta casa con un diseño estructural innovador y materiales reciclados para que nos entre dentro de la economía naranja, cuando yo reparta el 50% de lo que recibe el cliente, esta repartición que está acá no será grabada con el IVA ni la retención, haciendo que el vehículo de cuentas de participación, aunque no es el único que se puede utilizar para este efecto, nos permita cumplir con todos los requisitos de la economía naranja, aprovechando al máximo el beneficio de la renta exenta. ¿Por qué aprovechando al máximo? Porque básicamente la NIUCO, que es la de la economía naranja, pues solo hará los temas de diseño, mientras que la matriz pondrá el resto, el material, el personal de obra, etcétera. Se queda la mayoría de costo en la matriz, ¿sí? La NIUCO solo ejerce su actividad exclusiva de la economía naranja y de esta forma cobra los ingresos con un bajo costo, digamos que cobra acá 100 de ingresos y el costo sea muy pequeño de 20, para que esto que está acá, que sería una utilidad de 80, sea grabado con el 0. Y si suponemos que la matriz recibió por 50 otros 100, que los costos en este caso sean bien elevados para que la tributación al final solo sea sobre 20. Esas son nuestras recomendaciones. El contrato de cuentas de participación es un contrato complejo. Y es un contrato complejo porque, por más de que no se facture, el partícipe gestor sí tiene que expedir una certificación de forma anual al partícipe oculto, certificando los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, de acuerdo como lo establece la normativa fiscal y de información financiera a nivel internacional, tanto en el artículo 18 del Estatuto como en la NIF 11 y en la sección 15 para pagas. Esto digamos que sería la manera más óptima de manejar el tema impositivo a través de una planeación, ganando, como les digo, siempre en mente que la mayoría de ingresos que en la sociedad que es acreditada con el beneficio de la renta exenta, que esa sociedad tenga un bajo costo y que los ingresos que son altos, digamos que serían altos, también se vayan a la matriz, pero con un costo asociado bastante grande, para que se genere como tal un beneficio óptimo. Esta planeación a través de un contrato de cuentas de participación se puede utilizar de forma concomitante con el grupo empresarial. ¿Para qué? Para que no solamente yo distribuya el ingreso para que se genere un beneficio en cabeza de la sociedad de la economía naranja grande, sino que al momento de la distribución del dividendo
también exista el beneficio de que no se aplique la retención en la fuente por la distribución de dividendos que podría llegar a ser casi que del 40% efectivo en tributación. ¿Listo? Perfecto. Esa es nuestra intervención. No sé si en este momento tengan preguntas al respecto o las dejamos para el final. Yo preferiría que Francisco continuara y las dejáramos para el final y le respondo sus preguntas. Sí, perfecto, Fabián. Yo también creo que es mejor que Francisco continúe y las preguntas al final. Si tiene alguien alguna inquietud, por favor, escribirla a través del chat. Bueno, muchas gracias. Le dejo la palabra a Francisco, que es una persona que conoce mucho este tema y esto es muy interesante. Bueno, buenos días. Yo soy Francisco Javier González y hago parte del equipo de propiedad intelectual y tecnología de Cárdenas y Cárdenas. Yo les voy a hablar un poco sobre la propiedad intelectual como herramienta clave para el desarrollo de las industrias creativas. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto, Francisco. Solo hace falta que le des en presentar y listo. Ya. Listo. Digamos, vamos a ver dos temas. Primero vamos a ver cómo el contexto de la relación industrias creativas, la innovación y la propiedad intelectual. Y también vamos a ver cómo la propiedad intelectual es una herramienta para proteger los productos y procesos de las industrias creativas. Partimos, digamos, de la definición que tiene el Ministerio de Cultura sobre economía en naranja, que básicamente lo que dice es que es una herramienta de desarrollo cultural, social y económico que se diferencia de otras economías por el hecho de fundamentarse en la creación, producción, distribución de bienes y servicios cuyo contenido de carácter cultural y creativo se puede proteger por los derechos de propiedad intelectual. Acá de esta definición quiero resaltar que se reconoce el medio de protección como la propiedad intelectual. ¿Pero qué es la propiedad intelectual? Pues la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente. Tenemos, digamos, como dos grupos en los que se puede proteger las creaciones de la mente. Están los derechos de autor para las creaciones artísticas y está la propiedad industrial para las creaciones de aplicación de industria tradicional. Como primera conclusión, pues, es que los productos de industrias creativas se protegen mediante propiedad intelectual. Las industrias creativas, sus productos son las creaciones de la mente y por lo tanto tienen que protegerse, tienen que volverse un activo comercializable. ¿Cómo se vuelve un activo y cómo se tiene derecho de ese activo? Es por medio de la propiedad, de las herramientas de propiedad intelectual. Acá nombro, digamos, las herramientas más significativas, más importantes. Hay otras, pero estas son, digamos, las más representativas e importantes, y son las patentes de invención, que básicamente protege las invenciones, protege los productos y procedimientos que cumplan con los requisitos de ser novedosos, tener nivel inventivo y tener aplicabilidad industrial. Digamos, novedosos es que sea algo nuevo. Yo no puedo tener derecho sobre algo que ya está creado. El nivel inventivo, pues, es básicamente que no sea obvio, porque si algo ya está creado, el hecho de que yo le haga pequeñas modificaciones no implica que yo me pueda apropiar de esa creación. Entonces, el nivel inventivo hace que yo tenga que tener una actividad inventiva significativa para tener propiedad sobre esas creaciones, y aplicabilidad industrial es simplemente que yo lo pueda llevar al mercado, ya sea un producto o un procedimiento que sea comercializable, que sea de utilidad en la industria. Las patentes de invención nos dan un monopolio de explotación de 20 años, en las que yo soy el único que puede explotar esa creación. Sin embargo, pues vale la pena resaltar que una vez se obtiene una patente ya es un activo intangible que se puede comercializar. Entonces, yo tengo derecho de explotación sobre esos productos y procedimientos, pero yo también puedo hacer licencias para que terceros lo exploten, o puedo venderla. La patente de modelo de utilidad es muy similar a la patente de invención,
y digamos que es una patente que tiene menos requisitos, no tiene el requisito de nivel inventivo, digamos, tiene que solo ser novedoso y tener aplicabilidad industrial, pero por ser una patente menos exigente, pues tiene una cobertura más reducida. Digamos que el monopolio de explotación es durante 10 años, a diferencia de la patente de invención que es durante 20 años. Tenemos los diseños industriales, que es la protección de la apariencia de los productos. Entonces, yo hago un producto que tiene cierta apariencia y yo quiero registrar esa apariencia. El requisito para registrar un diseño industrial es solamente la novedad, es una novedad un poco diferente a las de las patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. Se centra más en los aspectos estéticos. Digamos que las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad se centran más en los aspectos técnicos. Monopolio de explotación de un diseño industrial es de 10 años, una vez se registra. Y están los medios de comercialización, que son los signos distintivos, los lemas comerciales, las marcas, que básicamente protegen los signos que identifican los productos o servicios de una empresa para un fin comercial. Y finalmente están los derechos de autor, que estos son los que se utilizan principalmente en las creaciones artísticas, que permiten al titular controlar los distintos actos de explotación de la obra artística y tienen una protección de 80 años desde la muerte del autor. Digamos que en el mundo de la propiedad intelectual, específicamente el de las patentes, hay varios tratados y convenios internacionales para que creaciones que fueron registradas en el exterior se puedan traer a Colombia o viceversa, creaciones que se registraron en Colombia se puedan llevar al exterior. Y básicamente son dos tratados. El Convenio de París, que 177 países hacen parte de este convenio, que da la posibilidad de que si yo tengo una creación en Colombia o una creación en el exterior, yo pueda llevarla al exterior o traerlo a Colombia dentro del primer año, desde el punto en que se hizo el registro de la patente o de la patente de modelo de utilidad. Y el segundo, digamos, la segunda herramienta es un poco más holgada, digamos, es una solicitud dentro del Tratado de Cooperación en materia de patentes, resumido PCT, en las que 152 países hacen parte, y es básicamente lo mismo, pero me amplía la ventana. La ventana ya sería de 2 años y medio para poder hacer las solicitudes en otros países. Hay una tercera herramienta, pero la tercera herramienta es más de agilización, más que de derecho a presentar mi solicitud en otros países. Es la herramienta de la examinación bajo el procedimiento acelerado de patentes, PPH, pues del inglés Patent Prosecution Highway. Y básicamente lo que hace es que cuando yo traigo una patente del exterior para registrarla en Colombia, o yo tengo una patente en Colombia y la llevo al exterior, pues en cada país donde yo llevo la patente, pues tengo que hacer un análisis de patentabilidad. Digamos que cada país hace su análisis y dependiendo del análisis concede o niega la patente. Pero entonces cuando yo hago ese ejercicio de llevarlo a varios países, pues están analizando las patentes varias veces en cada país donde yo las llevo. Entonces esta herramienta de la examinación bajo el procedimiento acelerado de patentes hace que digamos que los países que tengan este acuerdo PPH tengan la posibilidad de aprovechar esos análisis que se han hecho en otras jurisdicciones. Entonces yo no estoy replicando el mismo análisis varias veces en todas las jurisdicciones, sino yo digo, si ya la analicé en Colombia, hago un procedimiento acelerado de patentes en los Estados Unidos o donde yo lleve mi patente y se agiliza el proceso y digamos hay una concesión generalmente mucho más ágil. Esto nos lleva a la segunda conclusión de esta parte del conversatorio, y es que existen varias formas de protección de propiedad intelectual, digamos, dependiendo del producto que yo tenga, hay una herramienta para protegerla. Acá hay un resumen que son las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad, los diseños industriales, los signos distintivos y los derechos de autor.
Entonces ahora quiero pues más o menos explicar cuál es la relación entre, digamos, las industrias creativas, las industrias de la economía naranja con la innovación. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Es porque muchas veces cuando se habla de industrias creativas o específicamente de economía naranja, la gente tiende a pensar que solo se limitan a las industrias artísticas, a las industrias artesanales. Pero yo quiero hacer, digamos, la claridad de que la economía naranja parte de la base de las creaciones de la mente, si las creaciones de la mente no solo se limitan a las creaciones artísticas, sino también a las creaciones tecnológicas. Entonces, las industrias de innovación tecnológica también son economía naranja y también, digamos, la forma como yo llevo las creaciones a la comercialización también hace parte de la economía naranja. Esto se ve pues reflejado en el beneficio de renta exenta que les explicaron en la primera parte de este conversatorio. Y estas son las actividades que son reconocidas como actividades de las empresas que están dentro de la economía naranja. Obviamente, pues se ve que lo más representativo son las creaciones artísticas. Vemos creaciones literarias, creaciones musicales, creación teatral. Pero quiero resaltar, pues, las actividades de creación tecnológica, de innovación tecnológica. Están, por ejemplo, estas 4 actividades, que es la edición de programas de informática, actividades de desarrollo de sistemas informáticos, actividades de consultoría en ingeniería, actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Y están también, digamos, las actividades de distribución y comercialización. Está la actividad de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión, las actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos, actividades de programación, transmisión en el servicio de radiodifusión sonora y actividades de programación y transmisión de televisión. Entonces es muy importante entender que más que la economía, más que un objeto, es como un ecosistema de varias actividades que pues funcionan entre sí. Para ser, digamos, más claro, digamos, cuando vemos acá las actividades de desarrollo tecnológico, nos da la impresión que se limitan al desarrollo tecnológico en software. Vemos de todas las actividades, de las actividades de desarrollo tecnológico, de las 4, 3 son de desarrollo de software y una es una actividad más general, la actividad de arquitectura, ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. Entonces uno tendría la impresión de que la economía naranja está dejando de lado ciertas actividades de investigación y desarrollo en otras áreas. Entonces uno dice, pero si la economía naranja está relacionada con las creaciones de la mente, ¿por qué no se incluyen digamos, innovaciones en tecnologías de alimentos, innovaciones en la manufactura? Digamos que la innovación es transversal a todas las industrias y por qué no se incluyen en digamos, en estas actividades. Básicamente estas actividades son para las exenciones de rentas muy específicas de las que hablamos en la primera parte, pero también hay otras exenciones para la investigación y desarrollo para cualquier industria. Esta actividad es impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por Colciencias, lo que antes era Colciencias, no sé si se sigue llamando Colciencias, creo que cambió de nombre. Y las industrias que inviertan en ciencia, tecnología e innovación tienen la posibilidad de acceder a un cupo de deducción en renta del 100% de dicha inversión y un cupo de descuento tributario del 25% de la inversión si supera el 25% del impuesto a pagar, pues de acuerdo al estipulado en el estatuto tributario. Entonces vemos que las inversiones en innovación y desarrollo, en investigación y desarrollo de innovación, pues también tiene sus incentivos y ya son transversales casi que a cualquier sector, digamos a cualquier empresa. Esto nos lleva pues a las definiciones de innovación, que pues estas son 2 definiciones que son ampliamente aceptadas, donde se explica más o menos el ciclo de vida del producto de la industria creativa. Entonces las definiciones básicamente dicen que se dice de que las ideas solo pueden resultar innovadoras luego de que se implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos que realmente encuentran una aplicación exitosa imponiéndose en el mercado a través de la difusión.
La segunda definición dice: la innovación se refiere a la comercialización de ideas nuevas, mientras que la invención no tiene necesariamente que estar relacionada de forma directa con la comercialización. ¿Cuál es la conclusión de estas definiciones? Es que no solo son las creaciones nuevas las que definen una innovación, sino cómo dichas creaciones nuevas se llevan al mercado, cómo dichas creaciones nuevas se difunden en el mercado y cómo llegan al consumidor final. Entonces, una cosa que hay que tener muy clara cuando se habla de economías naranjas es que no solo es la creación de cosas nuevas, no solo es la creación, sino también la comercialización y cómo llevar al mercado pues dichos productos nuevos o dichos productos artísticos. Acá vemos básicamente pues el ciclo de vida del producto creativo, que parte de la idea todavía no es un producto, de la idea hay una invención, digamos, ya se crea un producto, un procedimiento, un servicio novedoso, y finalmente tiene la difusión, que básicamente es la comercialización, cómo le llega ese producto pues al consumidor final. Esta definición está muy en concordancia con la definición del Ministerio de Cultura, que ellos lo nombran los agentes que incluyen la economía naranja. Y hablan digamos, de la cadena de valor de la economía naranja. Y vemos que están pues en concordancia en el sentido que la creación y la producción es básicamente la obtención de ese producto artístico que se va a distribuir, y después lo que ellos llaman la distribución, circulación y audiencia es la difusión, es cómo llega ese producto a la gente. Y vemos que esto es todo un ecosistema, no podemos hablar de industrias creativas si solo estamos enfocados en la producción, también hay que enfocarse en la distribución y comercialización. Sin embargo, digamos que la definición pues, digamos, la definición de más arriba es más general, es más transversal a todas las industrias creativas, las industrias artísticas y las industrias de innovación tecnológica, y la de abajo, como es una definición del Ministerio de Cultura, pues está mucho más enfocadas a las industrias artísticas. Entonces, en el ciclo de vida del producto de las industrias creativas, pues hay ciertas actividades. Entonces está una actividad muy importante, ya ahorita me estoy centrando más en la producción tecnológica, y es la investigación y desarrollo, que de las ideas se parte, se tiene un proceso de investigación y desarrollo para llegar a los productos, y de los productos hay un proceso de comercialización para llegar a la difusión y digamos, al éxito comercial de la innovación o al éxito artístico de las creaciones de las industrias artísticas. ¿Qué es lo que pasa? Todo este ciclo de vida tiene un esfuerzo económico y logístico. Hay inversiones que pierden su valor cuando no se protegen, digamos, cuando son susceptibles a ser copiadas, pierden su valor, y ahí es donde entran pues las herramientas de propiedad intelectual que vuelven, digamos, esas creaciones activos intangibles que son explotables y que evitan que terceros se aprovechen, digamos, de la actividad creativa o de la actividad investigativa para, digamos, reconocer una explotación de los dueños, digamos, de quienes hacen la inversión para llegar a esos productos creativos. Entonces, en este cuadro vemos pues las herramientas que se tienen dentro, digamos, ese ciclo de vida del producto creativo. Entonces, digamos, en la concepción, en las actividades de concepción de la idea, que son las actividades iniciales, y la planificación del proyecto, pues las herramientas son básicamente contractuales. Cuando yo voy a hacer un producto creativo, yo tengo que, digamos, si es un producto artístico, yo tengo que contratar músicos, yo tengo que contratar intérpretes, tengo que contratar guionistas, y tengo que dejar claro, o si son colaboraciones, tengo que dejar claro la titularidad de los productos. Entonces yo voy a obtener unas canciones que hay que dejar claro de quién son, que digamos los derechos patrimoniales, quién es dueño de los derechos patrimoniales de las canciones. Si voy a hacer una película, pues quién es dueño de la película, si yo puedo, digamos, utilizar, digamos, la música de la película en otras producciones, o si no puedo hacerlo. Entonces esa base pues se establece por medio de contratos, de dejar claro cómo se va a distribuir, digamos,
la creación. También un aspecto importante que es la confidencialidad, que no se vaya a filtrar la información pues a los medios, pues porque pues digamos en términos de la producción tecnológica es muy importante que no se filtre porque cuando estamos hablando de patentes, la fecha de patente es muy importante y si se filtra la información y alguien llega a sacar una patente antes de mi patente, pues va a tener un derecho pues exclusivo sobre algo que estoy desarrollando. Entonces, en esa primera etapa, lo importante es la parte contractual, estar muy bien asesorados de que se están cediendo los derechos patrimoniales de las creaciones. En la segunda parte, pues ya en la parte de la invención, ya cuando yo obtengo un producto creativo, pues hay que protegerlo dependiendo de la naturaleza del producto, hay que volverlo un activo intangible por medio de una patente, por medio de un modelo de utilidad, por medio de un diseño industrial, por medio de los derechos de autor. Y ya en la etapa final, pues está la difusión. Y en la difusión entran a jugar los signos distintivos, que es yo genero una marca, yo genero un lema para distribuir estos productos y estos también tienen que ser protegidos. Y esto nos lleva a las últimas dos conclusiones de esta parte de la charla, y es que la innovación tecnológica hace parte de la economía naranja. Entonces es como para dejar la idea de que las economías naranjas son más amplias digamos, a las producciones artísticas, es algo mucho más amplio, y que la economía naranja requiere de comercialización. De pronto, digamos, las industrias creativas son muy románticas con las creaciones, y se centran mucho en la creación, pero tienen que ser conscientes de que esas creaciones hay que llevarlas al mercado y en el momento en que se llevan al mercado se vuelven innovaciones o se vuelven éxitos artísticos y es una parte que no hay que despreciar. Voy a dar una quinta conclusión que no está acá en esta diapositiva, pero una quinta conclusión es que hay que asesorarse bien cuando se habla de protección industrial, porque digamos que los errores en los registros, en las solicitudes son bastante graves y uno no llega a darse cuenta de esos errores, sino hasta que haya, digamos, un litigio, una infracción de patente, una infracción de derechos de autor. Si el registro se hizo mal, pues se está perdiendo no solo la inversión en la creación del producto creativo, sino también se está perdiendo la inversión pues de las herramientas que se utilizaron para hacer la protección. Entonces, un consejo muy fuerte en este sentido es, digamos, no improvisar. Si, digamos, ustedes son una empresa que no están muy maduras en sentido de la creación de activos intangibles por medio de propiedad intelectual, pues asesórense muy bien. Digamos que ese es la quinta conclusión. Y pues eso es lo que les quería compartir. Si hay alguna pregunta, pues bienvenida sea. Muchísimas gracias a Fabián, a Daniel y a Francisco por su tiempo por su disposición y brindarnos esta información tan importante y a los asistentes por su participación en este evento. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda o alguna inquietud, los invitamos para que nos escriban a través del chat. Estaba revisando y hay una persona, se llama Santiago Aristizábal, y él pregunta, ¿las industrias musicales también están incluidas? ¿La comercialización de instrumentos musicales también? Sí, yo durante la presentación comentaba al respecto que sí son industrias que están incluidas, en principio, digamos, desde una parte de edición y creación artística, pero la parte de la comercialización de las actividades naranja, digamos que la norma no es muy expresa en señalar dentro de esas actividades que se encuentran incluidas. Entonces, un poco la reflexión a la que llegaba es importante entender muy bien el modelo de negocio para poder hacer una planeación efectiva en los términos de esas actividades y entender cómo enmarcar esa solicitud
para no tener de pronto un riesgo elevado en una posibilidad de que sea rechazada, ¿no? Por lo que menciono, no es que la norma hable de comercialización puntualmente, pero sí digamos que por el modelo de negocio podría verse incluida la industria musical. Vale, muchísimas gracias. Fernando Niño pregunta, ¿si aplicó el beneficio de renta, también se extiende para la retención en la fuente que nos practican nuestros clientes? Esta yo la respondo. Es una muy buena pregunta, Fernando, y la respuesta es no. Porque la renta exenta, en este caso, hace referencia a que la tarifa de renta aplicable será de 0, pero no tiene que ver nada con la retención en la fuente que a ti te practique. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces no, te tendrán que practicar las retenciones del caso. Vale, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o inquietud. Viviana, ¿quiere preguntar algo? Hay un punto del año pasado. Debe devolver las retenciones practicadas. Me tocará mirarlo, la verdad lo desconozco. ¿Tienes el número? Viviana respondió a través del chat. Concepto emitido DIAN 8259/2019. Ya que estamos acá con los medios tecnológicos a nuestra disposición, voy a buscar. Antes de la publicación de la ley 1943 del 2018, esto tiene una historia, y es que la economía naranja fue publicada con la ley que se fue declarada inconstitucional 1943, que fue la reforma tributaria para el 2019, ¿sí? Entonces este concepto puede que tenga pérdida de vigencia, porque ahorita la norma, el 235-2, está establecido a través de la ley 2010 del 2019. Ok. Este habla de valores retenidos en exceso, y es un procedimiento que se hace cuando te retienen de más. Sí, es un procedimiento que se asuste normal, que cuando a ti te practican una retención encima de lo que a ti te debieron haber practicado, el proceso no es ante la autoridad tributaria, sino es directamente ante la gente retenida que te practicó en exceso. Pero eso es un tema diferente, no está hablando de que no te retengan, está hablando de si te practican una retención superior. Dice, pregunta, ¿dónde podemos obtener los datos de los contactos de los oradores? Ustedes nos permiten a nosotros la Cámara compartirles sus correos electrónicos en caso de que les surja alguna duda más adelante. Sí, claro. Sí, claro. Juliana, Sí, claro. el régimen de compañías holding colombiana te impide, para que te ganes ese beneficio de compañía holding colombiana, que tú ejerzas una actividad en el país, que ya sea comercial, de servicios o industrial. Entonces, no es compatible. No podrías tener ambos beneficios, digamos que de forma conjunta. Serían beneficios separados. El régimen CHC es para cuando las empresas que se constituyan en el país, que sean tenedoras de activos, cuando generen rentas pasivas, esas rentas pasivas no sean grabadas en el país, siempre que provengan de actividades no
colombiana. Entonces, como eso supone una actividad colombiana, no podrías tener ambos beneficios de forma concomitante y no lo recomendaría. Y no te tocaría segmentar los estados financieros para el efecto. Porque una cosa sería el beneficio CHC, compañía colombiana, y otro de la economía naranja. Muchísimas gracias. Viviana Munar pregunta, en caso de hacer la solicitud del beneficio y el mismo sea aprobado, ¿cuál sería el tratamiento de las retenciones a favor que le hayan practicado al beneficiario de la renta exenta? No quiero hablar porque es justamente eso es lo que establece el concepto, Viviana lo está citando. Y es justamente lo que hablaba. Habla de retenciones en exceso. Entonces, claro, cuando a ti te practican una retención en exceso, diferente cuando tú pagas más a la diaria, ¿sí? El procedimiento ordinario es que tú se lo pidas a quien te lo practicó en exceso. Entonces, lo que la norma a ti te dice es, si a mí me practicaron una retención y me la practicaron en exceso, yo se lo tengo que pedir es al agente retenedor, no a la diaria. Entonces, básicamente es un proceso ordinario, no te está diciendo nada diferente a lo que sucede en la práctica, no es algo particular del régimen, por así decirlo. Vale, muchísimas gracias, Fabián. ¿Alguien más tiene alguna inquietud o alguna pregunta que hacerle a los expositores? Bueno, muchísimas gracias. Sí, parece que no. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Fabián, a Daniel y a Francisco por su apoyo en esta charla y recordar a los asistentes que pueden contactarse con ellos directamente o con nosotros, la Cámara, si tienen alguna duda, comentario o alguna solicitud. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.